Con combinación clave. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con la segunda parte de este panel. Estamos con Emilia Schneider de Comunes y también con Felipe Lyon de la Fundación Jaime Guzmán. Felipe, Emilia, bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muchas gracias, Fernando. Muy contenta de estar con ustedes nuevamente en este panel. Hola. Oye, hola Felipe. Bueno, a ver, partamos. Tenemos al país convulsionado, pero convulsionado en el sentido, llamémoslo así, en el buen sentido, digamos. No está convulsionado por expresiones brutales de violencia, no está convulsionado por... está un poco convulsionado por el perdonazo que le dieron a los pentas, sí, eso sí. Pero está convulsionado en términos de una actividad política absolutamente inédita y novedosa en la historia chilena, donde por una abrumadora mayoría la ciudadanía ha decidido que se cambie la Constitución a una nueva. Y eso ustedes se habrán dado cuenta y probablemente lo saben mejor que yo porque trabajan directamente con partidos o con movimientos o con gente organizada, sociedad civil. Esto inevitablemente activa desde la pedagogía cívica, la pedagogía constitucional, se politizan las discusiones, empiezan a verse caras nuevas que van a constituir las nuevas formas de representación que se han creado. Es un Chile en ese sentido, desde el punto de vista de contenido, radicalmente distinto del sábado pasado. Emilia. Disculpa, se te escuchó un poquito cortado lo último. ¿Podrías repetirlo, Fernando? Sí, básicamente el Chile que hoy día estamos viviendo con toda esta politización fruto de el plebiscito es cualitativamente distinto al de el sábado pasado. Yo creo que no es tan distinto porque efectivamente, el sábado 17 teníamos también la previa a la conmemoración del 18 de octubre, donde también se expresó en buena medida la ciudadanía que justamente exige cambio. Yo creo que el 25 también es una proyección de eso, o sea, no habríamos estado viviendo ese día de tan amplia participación, de una oportunidad de profundizar la democracia y de avanzar en transformaciones y en concreto de terminar con el legado de la dictadura sin, por ejemplo, las manifestaciones que que protagonizaron la y los estudiantes secundarios el año pasado. Entonces yo creo que es un poco parte de ese nuevo Chile, de esa nueva ciudadanía, de ese nuevo pueblo que empieza a exigir participación, que empieza a exigir una apertura de la política y que tiene una agenda más o menos clara y que yo espero que sea como lo que guíe el debate de aquí en adelante, o sea, hablar de derechos sociales, hablar de modelo de desarrollo, de matriz productiva. Yo espero que, como bien decías tú, estas nuevas caras, nuevos liderazgos, nuevas organizaciones que empiezan a refrescar un poco la política, no se queden solamente en una renovación de nombres, sino también protagonizan un debate de ideas, porque yo creo que algo que se notó mucho el domingo y que aumentó la participación es que además de ir a votar con convicción, no por un mal menor, íbamos a votar por ideas y no por nombres, sino por ideas, por posibilidades, y yo creo que eso se notó mucho. Y yo sumaría, me tomo un segundo muy breve para decir que además de todo esto, el país debería estar muy conmocionado por el ataque que termina con el asesinato de Miguel Arenas, un joven homosexual que fue víctima de un ataque de odio, y también la persecución que ha vivido en redes sociales la actriz Daniela Vega, justamente también por ser una persona transvisible. Sumaría esas cosas que no puedo dejar de decir. Sí, eso en todo caso, desgraciadamente, Emilia, eso forma parte de una constante todavía. Justamente. Tú puedes tener hechos inéditos en la historia chilena, puedes tener eventos que nunca jamás se han visto, puedes tener momentos cívicos extraordinarios, pero hay constantes en eso, y son varias las constantes en eso. Y claro, tú estás diciendo algo que no hay que olvidar, que aunque hayan hechos que
a la gran mayoría del país, la enorme mayoría del país felicita, tenemos todavía cosas sin resolución que son tremendamente, criminales. Justamente, y yo espero y confío que este proceso sea una oportunidad para transformar esas cosas. No por nada flameó la bandera trans durante tantos meses en vuelta. Felipe, ¿tú cómo viste este paso desde el sábado al domingo? Bueno, a ver, yo creo que en una democracia hay que escuchar a la gente, digamos, escuchar la voz del pueblo, como dijo alguna vez. Y la gente habló súper claro el domingo. Negar eso me parece que sería una mezquindad o ceguera, ¿cierto? Siempre supimos, y yo al menos siempre supe, acá lo hablamos varias veces, de que el apruebo tenía grandes posibilidades de salir y de ganar esta elección, pero yo al menos nunca interpreté a pesar de que esto también lo conversamos varias veces, los plebiscitos siempre son binarios, ¿cierto? Sí, no, apruebo, rechazo, pero en la realidad de la sociedad chilena no es esa, digamos, no son A y B, digamos, hay un montón de intereses y de posturas y de, no sé, de diferentes expectativas también. Entonces, yo creo que quedó muy claro que para la gran mayoría de los chilenos, y acá no me voy a detener en los que fueron a votar, porque eso es una obviedad, o sea, yo creo que meterse en ese debate es medio mezquino, o sea, decir, no, pero es que o sea, yo no voy a entrar en eso, digamos, porque al final así funciona el sistema, ¿cierto? Demostraron que tienen una esperanza en este proceso, digamos, y le dieron su voto de confianza al proceso, y eso en el fondo no tiene nada de malo y era una posibilidad, ¿cierto? Yo creo, eso sí, que hay que ser súper cuidadoso, digamos, de cuidar justamente por lo mismo este proceso, dado que la gente, no sé si va a dar tantas oportunidades más, digamos, o sea, acá se volvió a confiar, se le dio una especie de última oportunidad a la clase política y a la gente que dirige este país, porque a pesar de que este proceso esperemos que tenga gente, sangre fresca, sangre nueva, ¿cierto? Y nuevas caras, y yo creo que los va a tener, también va a tener a los políticos que hoy día tenemos y que, por ejemplo, que hoy día pueden no estar en primera línea, igual van a estar los partidos. Yo no digo que eso sea necesariamente malo, ¿cierto? Pero en el fondo a ellos se les está dando como una última oportunidad de en el fondo, en parte solucionar algo que ellos no han sido capaces de solucionar. Y en ese sentido, yo creo que el triunfo o sea, yo creo que interpretar el porcentaje del domingo como una cuestión política en el sentido de ganó un sector u otro, me parece que es un error. O sea, y puede que estemos de acuerdo en eso. Yo he escuchado gente de todo el espectro político decir cosas parecidas, salvo algunos que intentan adjudicarse o adjudicar, porque he escuchado de todos lados también la otra versión, digamos, de que ese 78% es de gente que lo quiere cambiarlo todo. Yo no creo que sea así. Yo tuve la oportunidad de ser apoderado el domingo y conversar en Lampa y conversar con la gente y ahí te das cuenta, muchas de la mayoría obviamente estuvo por el apruebo. Ellos te planteaban que ellos tenían esperanza, sentían que en este proceso no tenían nada que perder, porque estaban apostando, digamos, todo a un proceso en el cual tenían algo de esperanza, digamos, y les parecía que era mejor que lo que tenían, o sea, que en el fondo no creían que pudiera empeorar, porque así de poca fe, digamos, tiene hoy día la gente en la clase política y en los procesos que están dando hoy día. Entonces, a mí me parece que, o sea, yo por eso miro el futuro no o sea, lo miro con algo de esperanza, pero sí, en el fondo, también haciéndose cargo de las críticas que nosotros hemos hecho. O sea, y acá, digamos, me hago cargo de mi voto, ¿cierto? Yo no me arrepiento de haber votado rechazo y de hecho campaña por el rechazo. Por dos sencillas razones. Primera, porque yo creo que no hay nada más, o sea, en política uno tiene que hacer lo que a uno más le convence también, moverse por sus convicciones, y a mí me parecía que este no era el proceso idóneo para los cambios que Chile necesita, pero dado que la gente lo escogió, lo voy a apoyar, ¿cierto? Como muchas veces dije en este espacio, pero además porque nosotros en esa campaña, uno siempre, al menos la que hicimos nosotros,
siempre fue impulsando cambios. Y ahora vamos a tener una oportunidad para intentar convencer a la ciudadanía de esos cambios también, digamos. Pero por otra parte también nosotros fuimos muy críticos de algunas cosas del proceso, ¿cierto? De que tuviéramos ojo, de no ponerle todas las expectativas del mundo a un proceso que tiene sus limitaciones, ¿cierto? Advertir la posibilidad de que se polarice también la Convención Constituyente, viendo lo que pasó en el Congreso, ¿cierto? Que han sido súper difíciles los acuerdos y el diálogo, cuidar, digamos, que en el fondo que yo no creo que los independientes sean la panacea, digamos, de todos los problemas, pero en el fondo también intentar darle espacio a caras nuevas. Entonces yo siento que nosotros hayamos sido críticos con el proceso también nos va a dar en el fondo el piso para criticar y para tratar de enderezar el proceso cuando digamos, no esté cumpliendo con las expectativas de la gente. Entonces ya, pero Felipe, no metáis cuco tan temprano, pues si todavía deja que la gente primero festeje y comprenda esta situación y después vuelven a meter cuco con que esto puede ser una ilusión y todo lo demás, pero no es necesario tan temprano. No, pero Fernando, no se trata de meter susto, se trata de un poco de intentar moderar expectativas, o sea, entiendo que acá estamos también conversando entre personas que no sé, tienen un poco más de experiencia y hayan visto cómo funciona el mundo político, cómo están las cosas hoy día. Yo no creo que los problemas que tenemos se vayan a arreglar de la noche a la mañana. O sea, que no sé, que los mismos políticos que están hoy día, que en parte nos han llevado todos estos problemas, el lunes se hayan levantado siendo nuevas personas, digamos. O sea, yo creo que, ojalá que sí, pero en el fondo también yo creo que hay una responsabilidad de nosotros desde ya advertir que hay ciertas cosas que tienen que hacerse bien. Y a mí el tema de la polarización me preocupa harto, porque este proceso está construido de una forma en el que si se polariza no tiene mucho futuro, digamos. O sea, por el tema de los 2 tercios de la hoja en blanco que tantas veces hablamos. O sea, si esto se polariza y se convierte en, por decirlo de una forma, 1 tercio por un lado y 1 tercio por el otro, que le va a bloquear todo al otro sector, eso se va a convertir en nada, digamos. Entonces, y sobre todo pensando en que hay que recordar que al principio se va a hacer un reglamento y ese reglamento va a guiar un poco la discusión. Entonces, bueno, la primera cosa que hay que ver, Felipe, y lo abro también para Emilia, sí, para que tú puedas usar el tercio para bloquear, tienes que tener 1 tercio. Y todavía no sabemos si es que en la elección de los constituyentes se repite el mismo patrón, probablemente, o quizá, de lo que fue el voto plebiscitario. Si se repite el voto por plazón, no hay tercio. Sí, yo quería justamente colgarme de eso que decía Fernando. Yo estoy muy de acuerdo con que en este proceso claramente hay que matizar expectativas, también lo conversábamos la semana pasada. Esto es un proceso largo de transformación. Ahora bien, yo algo con lo que decía Felipe que no estoy de acuerdo es que yo no sé si es que, si bien hay diferentes expectativas con este proceso, el apruebo no es un triunfo político partidario de ningún sector, pero sí el domingo nos jugábamos 2 maneras de enfrentar lo que viene ahora para nuestra sociedad, ¿no? Yo no creo que nadie haya votado apruebo y convención constitucional para profundizar el modelo actual, el legado de Jaime Guzmán, etcétera. O sea, en ese sentido yo creo que sí hay una mayoría que dice, no podemos continuar con este nivel de neoliberalismo salvaje, porque yo creo que sí hay ideas. El debate público ha ido mucho más allá del apruebo y el rechazo. O sea, yo creo que la mayoría de las personas, si es que no todas y todos que votaron apruebo, están de acuerdo, por ejemplo, con que el agua tiene que ser un derecho y tiene que ser una cuestión no susceptible de privatización por lo importante que es, etcétera. Porque yo creo que también hay un ejercicio que es constituyente, que ha sido la movilización y organización de todos estos años que han ido quebrando ciertos consensos neoliberales en la sociedad. Por ejemplo, hace 10 años atrás, decir que la educación era un derecho y un bien de consumo, y no un bien de consumo, te hubieran mirado con cara de sí, bueno... pero hoy día es un consenso bien mayoritario en varios sectores de la sociedad, y así lo demostró, por ejemplo, la consulta ciudadana que hicieron las municipalidades el año pasado, que también fue un proceso interesante. Entonces yo creo que sí,
como hay distintas expectativas, pero también tenemos que entender que esto no es un proceso para profundizar lo actual. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que comparto mucho algo que decía Felipe. Aquí hay un ultimátum a la política. A propósito de la discusión del reglamento constituyente, este proceso tiene que ser lo más abierto posible, dispuesto a cambiar cosas y a dialogar y llegar a acuerdos, no solamente entre quienes sean electos y en esas cuatro paredes, sino con la ciudadanía. ¿Por qué no pensar un reglamento que reconozca a los cabildos territoriales que se han ido organizando? Por supuesto que no sean solamente de un sector, que sean abiertos a la comunidad, que tengan cierta orgánica, representantes, delegados, delegadas, etcétera. Pero yo no creo que esto pueda ser elegir un Congreso 2.0 y asumir esa lógica. Sin duda va a funcionar con una plenaria, comisión, etcétera, y es lo que todas y todos nos imaginamos. Pero este proceso no puede estar encerrado, y yo creo que esa es una discusión clave para quienes creemos que este proceso tiene que ser la profundización de la democracia. Y justamente yo creo que eso evita como polarización, dificultades de acuerdos porque un sector dijo tal, qué sé yo, porque abrimos la discusión y ahí se va a ver cuál es la mayoría, que yo confío que es una mayoría que quiere transformaciones, que quiere algo más parecido a un Estado social de derecho, que otra cosa. Sí, dale, Felipe. No, o sea, yo creo que, Emilia, de repente, o sea, yo creo que eso puede ser sobreinterpretar un poco el resultado y te quiero explicar por qué. Porque, a ver, efectivamente puede que si tú le preguntas a los chilenos, la mayoría te diga sí, la educación es un derecho. Y yo estoy de acuerdo con que la educación es un derecho. Pero yo creo que vamos a tener respuestas muy distintas a cómo aplicar en la práctica esa cuestión. Y eso es lo que se va a discutir en la convención. Entonces, eso mismo pasa yo creo con el apruebo. O sea, en el fondo, por eso creo que hay que ser súper cuidadosos con la interpretación del resultado. Para mí esto es en el fondo un voto de confianza, si ustedes quieren, el último voto de confianza que está haciendo la ciudadanía para que la clase política y para que los constituyentes, que puede que algunos no vengan de la clase política también, en el fondo intenten construir una nueva institucionalidad o intenten construir un nuevo pacto social, como le queramos decir, que en el fondo recoja ciertas cosas, que recoja ciertas cosas nuevas y ciertas pretensiones que tiene la ciudadanía. Pero también yo creo, muchos de ellos, yo creo que lo hacen también queriendo que se mantengan varias de las cosas que hoy día tenemos. O sea, mucha gente que es de sensibilidad de centro-derecha o que es de centro o no se siente afín a ninguna sensibilidad política también votó a prueba. Y en el fondo en el fondo habría que preguntarle personalmente, pero yo no creo que toda esa gente quiera en el fondo hacer un cambio, digamos, radical, refundacional de todo. Yo creo que eso se va a ir discutiendo en la convención y me parece que ese debate va a ser súper enriquecedor en el sentido de que al final acabamos de discutir visiones de país y un montón de cosas, pero mi aproximación es, ojo, porque acá en el fondo lo que vamos a estar discutiendo son precisamente el contenido de esos derechos, el contenido de la palabra democracia, la palabra justicia, etcétera. Y yo creo que ahí van a haber muchas diferencias y eso es legítimo. Pero a mí me preocupa la polarización en el sentido de que no hay solamente dos visiones, sino que probablemente va a haber que buscar ciertas aproximaciones intermedias. Y lo último que quería decir en respecto de esto es que quería manifestar también mi molestia con algo que no respecto a ustedes, digamos, pero sí de ciertas voces que han estado diciendo y que venían diciendo desde antes que la gente que votó rechazo o la gente que optó por esa alternativa en el fondo no merece participar del proceso que viene ahora. A mí me parece que eso no tiene ningún sentido, no solamente porque es una cuestión democrática. Eso no tiene ni una lógica, ¿no? Y no son las reglas del juego. Claro. No son las reglas del juego tampoco. Y lo quería manifestar también porque, ojo, porque también no hay que olvidar que hubo personas que no participaron del acuerdo también y que votaron en contra de la reforma constitucional que permitió este plebiscito. Entonces, yo creo que no hay que excluir a nadie, pero en el fondo ahí también hay, o sea, digamos, que algunas de esas personas sean las que además digan que las personas que quisieron inicialmente optar por otro camino no puedan participar, me parece que no tiene ningún sentido, porque además precisamente así funciona la democracia. Eso es como decir, si ganó el gobierno por el que yo no voté, no es mi gobierno. No, pues así no funciona la democracia. No, pero eso yo creo que está total y absolutamente zanjado. Habrán versiones o personas que lo digan, pero no está ni en las reglas del juego, no está ni en la posibilidad lógica de que suceda. Así es que despreocúpate, Felipe. Vas a participar todo lo que quieras y puedes ser constituyente. A propósito, ¿tienes ganas de ser constituyente? ¿Yo? ¿Sí? Yo, la verdad, sí, tengo ganas de ser constituyente.
¿Viste? Ya tenemos un candidato constituyente patrocinado por Radio La Clave. Mira tú. Claro. Fernando, te quería pedir mi jefe de comunicaciones, Fernando. Mira, con oferta de trabajo. Te agradezco mucho, pero yo prefiero mirar y hociconear. Pero si cada posibilidad, yo feliz estaría ahí, ¿verdad? Creo que ¿Y tú, Emilia, también tienes ganas? Sí, yo, más que ganas, lo hemos conversado con varias compañeras, tenemos un proyecto, ahí yo llevo hartos años trabajando en el movimiento feminista y ahí hay varias ideas que se han puesto, entonces sí, yo voy como candidata a la constituyente. Oye, y además de eso quería puntualizar algo que se me quedó en el tintero de lo que decía. Ojalá encontremos ahí, Emilia. Ojalá, y nos veamos alguna vez en vivo, si hemos estado hablando a distancia. Yo quería comentar dos cositas de lo que decía Felipe, pero son muy cortitas. Lo primero es que yo creo que no es radical decir que el agua se va a desprivatizar, y yo comparto que hay visiones más y menos radicales en esta masa de votantes que tiene el apruebo, pero no es radical desprivatizar el agua. Yo creo que ese es un problema que nos falta visión de mundo. En Chile puede sonar radical, pero la verdad es que para el resto del mundo nosotros nos vemos como unos privatizadores radicales por tener el agua privada. Entonces yo creo que también hay que poner las cosas en perspectiva. O sea, y lo segundo es que sí, hay distintas interpretaciones técnicas de cómo garantizar un derecho, pero los derechos son una cosa y lo que no es un derecho es otra cosa. O sea, cuando hablamos de voucher, cuando hablamos de beca, incluso nos vamos a la Constitución actual, por ejemplo, tomándolo desde educación, eso es garantizar el acceso a la educación a través de beneficios focalizados. Un derecho, y esto es como algo yo creo que teóricos del derecho público podrían avalar, una garantía para el derecho a la educación es tener un pilar público fortalecido que sea una parte importante del sistema. O sea, por lo menos eso es lo que entiendo yo. Yo no creo que ahí haya muchas doble interpretaciones. Entonces a eso me refiero con que sí, viene una discusión técnica, sí. Vamos a tener diferencias, por supuesto. ¿Cuál es la prevalencia del sistema público, etcétera, etcétera? Pero no podemos confundir a la gente diciéndole que políticas focalizadas es lo mismo que un derecho, porque no es lo mismo. Y esa discusión yo creo que cada día está un poco más zanjada en la sociedad, en tanto hay ideas fuerza a las que hay que darle contenido y por supuesto no podemos discutir solamente derechos sociales. Esto tiene que anclarse a una matriz productiva, un modelo de desarrollo, y esa discusión espero también la podamos dar. Pero no confundamos las cosas. Yo creo que ahí hay una diferencia. Oye, interesante lo que estás planteando, Emilia, porque calza un poco con una, llamémoslo así, una opinión que probablemente va a dar bastante vuelta, que dijo Mario Desbordes en la mañana en la primera entrevista de Combinación Clave hoy. Él dijo que a su juicio, por ejemplo, el modelo económico no debiera ser parte de la Constitución. Que el modelo económico debiera ser parte de las proyecciones y ofertas y programas de gobierno que cada candidato presidencial tiene y la ciudadanía escoge. Pero que esté plasmado el modelo económico tal cual como está hoy día, con el modelo que nos rige, él considera que no debiera ser así. Y eso me imagino que en su sector, que es la derecha, si lo hubiese dicho hace 15 años hubiese sido en una de esas, no sé, sacrificado. Hoy día no sé qué tanto haya personas que piensan exactamente eso, sacar de la Constitución la construcción de un modelo determinado y dejar que eso fluya a través de las decisiones de la ciudadanía. ¿Qué te parece, Felipe? Sí, lo que pasa es que yo no estoy tan seguro, o sea, y acá no estén de acuerdo, pero esto de que la Constitución consagra el modelo económico tampoco es tan correcto. O sea, yo creo que, a ver, la Constitución tiene obviamente ciertas cosas, ciertos lineamientos, porque no sé, dice tiene ciertos principios como el Estado al servicio de la persona, cuando toda la parte de los derechos fundamentales, en el fondo, claro, el Estado empresario, por ejemplo, está más limitado, ahí hay algo, ¿cierto? Muy limitado. Pero en ninguna parte está consagrado como al detalle el modelo económico, y eso también forma parte de una estructura que es mucho más grande, que tiene que ver con las leyes, con ciertas leyes que tenemos,
con ciertas instituciones, ciertos sistemas, o sea, y podríamos hablar, digamos, mucho de esto, ¿cierto? No sé, está el Banco Central Autónomo, entonces yo creo que, claro, hablar de modelo, de repente, yo entiendo que a veces el debate hay que ejemplificarlo, pero a veces es una simplificación demasiado grande. O sea, si tú me preguntas a mí, Fernando, yo creo que el Banco Central Autónomo, que es parte, entre comillas, del modelo, es algo que hay que mantener, es algo que tiene que estar ahí, porque ha garantizado la independencia del banco de los gobiernos de turno y eso permite que ningún gobierno, digamos, pueda utilizar el Banco Central para intentar, no sé, aumentar el gasto, pero generando problemas serios para la gente, porque reduciendo el valor del dinero, por ejemplo. Eso me parece que está bien que esté. Ahora, que la Constitución diga, la Constitución como hoy día nunca dice, estamos en un modelo liberal, social de mercado, pero claro, probablemente se va a discutir a través de distintos artículos cuál va a ser el rol del Estado, eso sí. Y ahí, claro, ahí se juegan el paso de modelo. Pero eso es imposible que no esté en la Constitución, o sea... Sí, no, por supuesto, de eso se trata la Constitución. Entonces, eso es la Constitución. Entonces, sí, Felipe. No, es que me queda muy poco tiempo, entonces vale. quiero escuchar también a Emilia sobre lo que dijo Mario Desbordes. Sí, yo también comparto, o sea, que creo que es una cuestión que es básico como del debate constitucional, que por supuesto no se puede zanjar todo en una constitución y tampoco cosas muy específicas, porque la idea es que sea un marco general. Pero yo creo que lo que decía un poco Felipe, comparto con que al menos las cuestiones de orden público económico, en el fondo como conjunto de normas jurídicas, políticas que orienten la economía, sí tiene que ser parte de un debate constitucional, principalmente porque creo que la Constitución actual tiene una línea ideológica, consagra un modelo ideológico. Si bien no lo dice, es una Constitución súper ideológica, y yo creo que ahora deberíamos intentar abrir eso. Sin duda esto va a estar también vinculado a la discusión del próximo gobierno, del próximo parlamento, pero por ejemplo yo creo que cuestiones que sí se pueden garantizar es hablar de desarrollo sustentable, es hablar de, por ejemplo, no sé cómo esto se puede consagrar en una norma, pero salir de una economía tan básica para generar riqueza como es la actual, que en el fondo se basa en privatización de servicios sociales, empresas como retail y extracción de materias primas sin mayor, digamos, elaboración. Entonces yo creo que sí podemos discutir en el marco de este proceso, y aquí voy a decir algo que puede sonar extraño, pero yo creo que en el marco de este proceso vamos a abordar un montón de discusiones que quizás no van a caber solamente en la Constitución, pero hay que aprovechar este momento de que hay ganas de participar, y el proceso constituyente también va a estar en diálogo con otros procesos políticos, no porque la convención vaya a ponerse por sobre otras instituciones, sino porque ahí la convención la van a integrar personas de tendencias, de movimientos, de partidos políticos, y todo ese proceso va a estar vinculado. Hay elecciones a fin de año, entonces, y ahí yo vuelvo a lo que decía antes, o sea, relevemos el rol de los cabildos y de la gente que se está reuniendo a discutir, o sea, eso es muy rico y una oportunidad histórica, y en ese marco hay que discutir cuestiones. Yo creo que en la Constitución caben cosas de orden público económico, y ahí hay que poner, no sé, un modelo de desarrollo sustentable, en el marco de un Estado social de derechos, porque la discusión finalmente de derechos sociales, que es lo que más demanda a la ciudadanía, es inseparable de la discusión económica. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ir juntos. Sí. Vamos a seguir conversando de esto harto rato, Felipe y Emilia. Muchas gracias por haber estado hoy día aquí. Cuídense, nos encontramos próxima semana. Igualmente, Fernando. Siempre un gusto. Un abrazo, nos vemos. Adiós. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.